el carril derecho, ¿no? Que está representado por los puntos rojos. Si ustedes ven el comportamiento de la medición del carril derecho, tiene deflexiones más altas que los del carril izquierdo, ¿no? Que está representado con los puntos azules. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos en este caso de medición de deflexiones sobre un pavimento flexible es agarrar, analizar las deflexiones críticas. En este caso serían las del carril derecho. Una vez que hemos analizado las deflexiones críticas, lo que podemos identificar es algunos valores que están por encima de aquellos parámetros que nosotros consideramos críticos. Me he olvidado, voy a volver aquí atrás. Se dice que las deflexiones que están entre 1000 micrómetros y 500 micrómetros, el pavimento está relativamente bien, o sea, es firme. Si tengo mediciones por debajo de los 500, como en este sector, probablemente el pavimento está fundado sobre un sector rocoso, podría ser también sobre un corte. Ustedes saben que yo voy haciendo cortes en el movimiento de tierras, me refiero. Hago cortes, hago terraplenes. Probablemente en este sector podría ser que en este sector que estoy señalando con la flecha, puede ser que el pavimento haya estado fundado sobre algún material rocoso o de que sea corte, ¿no? Podría ser aquí, estos otros lugares, podría ser terraplenes. Pero de igual manera, a mí me parece que este pavimento, siendo que 1000 y 500 son los rangos donde un pavimento está relativamente bien, este pavimento también está bien. Pero sí hay algunos lugares, como en este caso, por acá, y por otros lugares por este lado, el pavimento no se está comportando muy bien. Entonces, yo analizando las deflexiones más desfavorables, que en este caso son las del carril derecho, todo lo que pasa en el carril derecho lo voy a replicar en el izquierdo, ¿no? No es que voy a hacer un análisis, un refuerzo especial para el carril derecho. Siempre nosotros estamos analizando del lado más desfavorable. Entonces, aquí podemos determinar, según el criterio que hemos visto, podemos identificar algunos sectores críticos. Y estos sectores críticos los podemos corregir, inclusive en el mismo momento de deflexión. Es decir, yo he terminado mi deflexión, puedo volver a los mismos lugares, por eso es que es bien importante tener un odómetro de precisión y voy a repetir estas mediciones. Puede que en este sector, de pronto, no sé, justo había muchas piedritas, muchos, no sé, algunos hasta botan basura, y justo hemos medido en ese sector, entonces podemos hacer la medición. Pero de pronto se puede ajustar, se puede corregir. Estas deflexiones podrían ser, digamos, ya tomando esas previsiones, podrían ser similares a la de todo el resto del vehículo. Pero si se mantienen, obviamente que ya se va a constituir, como en este caso, una vez que hemos verificado, se han mantenido los datos, la vamos a llamar como una sección crítica. Lo mismo acá, sección crítica 2, sección crítica, que va a merecer un análisis especial, ¿ya? ¿Cuál es ese análisis especial? Ahí ya vamos a comenzar a hacer ensayos destructivos. Pero ¿dónde vamos a hacer? Ya no vamos a hacer en toda la carretera, vamos a hacer justamente en los puntos críticos, ¿no? En este otro y en este otro. Entonces haríamos tendríamos 4 puntos críticos y podríamos hacer en cualquier punto de estos donde se ha generado esa deflexión máxima. Entonces ahí sí vamos a hacer este tipo de ensayos para verificar cómo está la capa rodadura, cómo están las capas granulares de la estructura del pavimento y cómo está el suelo de fundación del pavimento. Aquí hay una buena imagen donde podemos identificar, o sea, por experiencia, conociendo los materiales, si se fijan, son de distintos colores. Y si ustedes aprecian así con detalle, van a encontrar material triturado en la capa base. En cambio, en la capa subbase, inclusive van a encontrar áridos de mayor tamaño que el de la capa base. Ustedes saben ya por especificación cuál es el tamaño máximo para una capa subbase y cuánto es el tamaño máximo para una capa base. Y fíjense aquí el suelo tan fino que lo han utilizado como suelo de fundación para esta estructura del pavimento. Entonces,
conociendo en qué lugar se han detectado, además de haber verificado que se han mantenido esos valores altos, entonces podemos hacer ya ensayos destructivos. En este sentido, este ensayo destructivo solo lo voy a hacer cuando ya estoy haciendo una evaluación para la reparación de la carretera. Yo no puedo hacer ensayos destructivos cuando estoy haciendo simplemente un análisis a nivel de red. Imagínense que cada año que descubran valores muy altos, voy a estar destruyendo mi carretera, entonces eso no está permitido. Esto solo se hace cuando estos ensayos complementarios destructivos se hace cuando ya lo voy a encarar un diseño de refuerzo de la carretera. Estas son fotos reales, estas son de la carretera La Paz Oruro, cuando nosotros estábamos haciendo el diseño de la carretera doble vía La Paz Oruro, como ya se tenía que construir, ya había el compromiso, entonces podíamos hacer este tipo de trabajos destructivos. No los dejábamos así, obviamente, los rellenábamos, pero ya no con las capas subbase, capa base, ni siquiera la capa rodadura, solamente ya le poníamos material de relleno hasta el momento de la construcción, no iba a ocasionar ningún problema. Estos ensayos complementarios, ¿para qué se realizan? Cuando ya estamos, estos ensayos complementarios, reitero, ya son para encarar un proyecto de diseño de refuerzo o una ampliación como lo que nos ha ocurrido en la carretera La Paz Oruro. Entonces podemos hacer ensayos complementarios en la capa de rodadura. Ya saben, en capa de rodadura, ¿cuál es? Es la mezcla asfáltica que hemos visto ahí. Podemos hacer en las capas granulares y además en el suelo de fundación. ¿Qué ensayos destructivos vamos a hacer? Hacemos perforaciones, determinamos núcleos, determinamos panetones. Yo no sé por qué le han bautizado de panetones, a lo mejor era porque estábamos cerca de Navidad, pero desde que yo tengo uso de razón con este tema, y yo les he escuchado hablar a los técnicos de panetones. Después vamos a ver en qué consisten esos panetones. ¿Para qué hacemos estos ensayos destructivos en la capa rodadura? Para identificar los espesores de la capa rodadura, para determinar cuál es el contenido de cemento asfáltico que tenía. Ustedes saben que es bien importante determinar ese contenido de cemento asfáltico. ¿Cuál ha sido la granulometría utilizada? Y cuando nosotros hacemos núcleos, hay algunos núcleos con los cuales podemos llevarlo al laboratorio y determinar la estabilidad, podemos determinar la densidad de la mezcla y hasta podemos determinar el porcentaje de vacíos, ¿ya? ¿Qué hacemos con las capas granulares o el suelo de fundación? En las capas granulares, normalmente de la estructura del pavimento, vamos a hacer calicatas, que las calicatas tienen el espesor o la profundidad de la estructura del pavimento. Como hemos visto en este caso, a ver, voy a volver atrás. Si hubiera hecho calicatas, hubiera cortado esta capa rodadura, hubiera identificado la capa base y la capa subbase. Ya no hubiera hecho nada más aquí, y esta sería, no sé cuánto de profundidad tiene, no sé si logramos ver. No se logra ver. O alguien logra ver, alguien tiene buena vista. Bueno, suponiendo que tengo 10 centímetros acá, mi capa base 20 centímetros, sería 30, mi capa subbase otros 30, sería unos 70 de profundidad. Entonces, una calicata podría tener unos 70 centímetros de profundidad. Eso en caso de que, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Entonces, la calicata es simplemente esos 30 centímetros. Pero ya, si yo quiero ver inclusive qué está ocurriendo en el suelo de fundación, realizo una perforación profunda. Entonces, ¿para qué he realizado las calicatas? Es para para determinar las características mecánicas del suelo. Puedo determinar la densidad de las capas granulares, la humedad en la cual se encontraba, puedo también hacer granulometría y además me va a permitir identificar qué espesor tenía efectivamente esa estructura del pavimento. Ahora vamos a ver una a una. Primero vamos a ver lo que es los ensayos de la capa rodadura y vamos a ver qué es perforación, qué es núcleo y qué es panetón. Ustedes ya saben qué es lo que se debe hacer, ¿no?
Ensayos complementarios, perforaciones en la capa de rodadura. Esta es una broca que viene junto con el deflectómetro, el cual nos permite hacer un orificio pequeño sobre el pavimento. ¿Para qué? Para poner ¿cómo se llaman eso de los submarinos? Ya me he olvidado, periscopio, pero este sería un periscopio invertido, el cual nos permite ver el espesor nada más de la capa rodadura. Una vez que vemos el espesor, podemos inclusive verificar si exactamente es ese, ¿no? El espesor. Esta sería la perforación, que no va a dejar mucho daño, digamos, ¿no? Podemos rellenarlo echamos ahí un cemento asfáltico y ya no hay ningún inconveniente. Eso es la perforación. Solo podemos identificar espesor de la capa de rodadura. Podemos extraer núcleos. Este es un extractor de núcleos, fíjense. Aquí, no sé si han visto ustedes en el laboratorio, tenemos un extractor de núcleos. Lo voy a acercar, fíjense. Este es un extractor que rota y va haciendo, por rotación, va sacando un núcleo y va a sacar un espécimen para identificar. Fíjense cómo está dehuellado aquí, además exudado el pavimento. Entonces, saco un núcleo como el que ven aquí, fíjense cómo hemos sacado el núcleo, tenemos la coordenada y hay una particularidad con este núcleo, no sé si logran ver, pero este ya tenía un refuerzo. Este tenía una capa de un color y aquí tenía otra capa de otro color. Ambos son mezclas asfálticas y ahí está la transición exacta. Son 10 centímetros, 5 inicialmente y se ha puesto un refuerzo de 5. ¿Ya? Pero a veces también tenemos núcleos donde de pronto tenemos más de dos capas. Fíjense, aquí había una transición de la primera capa, segunda y tercera capa. Primera, segunda, tercera capa, y además en este caso hemos detectado de que había un agrietamiento en el núcleo. Entonces, este núcleo, si es así, no podemos determinar nosotros los vacíos, ni la densidad, ni la estabilidad. Solo si fuera de una sola capa es posible determinar eso. En este caso, solo nos va a permitir conocer el espesor de la capa de rodadura. Que todos estos datos son importantes porque esto nos va a permitir, a través de retrocálculo, determinar el refuerzo que necesito en la estructura de un pavimento ya en uso o muy deteriorado. Finalmente, lo que les había mencionado, que es un panetón, nada más es un corte de la superficie, el cual nos va a permitir extraer un pedazo mucho más grande que el núcleo. El núcleo tiene un diámetro de 10 centímetros nada más por una altura, dependiendo de qué espesor haya tenido la capa de rodadura, puede estar variado entre 5 hasta 10 centímetros, pero con eso no podemos hacer nada más que determinar el espesor, densidad, porcentaje de vacíos y la estabilidad. Pero, ¿para qué se sacan panetones? Sacamos para hacer la extracción del cemento asfáltico de este árido. Entonces vamos a sacar por diferencia, vamos a nosotros determinar el contenido de cemento asfáltico que tenía esta mezcla. Además, una vez extraído el cemento asfáltico, vamos a nosotros poder hacer una verificación de los áridos que han sido utilizados en esta mezcla. Bueno, todo eso sobre las capas de rodadura. Ahora vamos a ver qué se hace en las capas granulares. Podemos utilizar el DCP para determinar la capacidad portante de esta capa granular, de la capa base, o podemos utilizar el ensayo de plato de carga, ¿no? Podemos hacer orificios y capa por capa vamos haciendo esas mediciones para ver en qué estado se encuentran estas capas granulares del pavimento. Podemos en las capas granulares identificar la densidad, ya sea con el cono de arena o con este densímetro nuclear, como el que hayamos visto, o podemos usar el Speedy. No sé si conocen, hemos hablado del Speedy, ¿no? El Speedy se mete el material granular sobre este frasco, se introducen estas esferas y además aquí unas ampollas que tienen carburo. Se coloca, se cierra herméticamente y uno tiene que mover esto como barman
de tal forma que han visto, ¿no? Como los mezcladores que tienen los barman, ese movimiento hay que hacer y las esferas van a romper estas botellas de carburo. A ver, lo ampliaré. Estas botellitas de carburo van a ser rotas y el carburo, como ustedes saben, entra en contacto con humedad, con agua, y aquí va a generar una presión con la cual nosotros podemos determinar el contenido de humedad del material que estamos midiendo. Esto es para hacer una verificación de la humedad en sitio y de manera rápida. Por eso se llama SPIDY este aparatito. Bueno, eso en cuanto a las capas granulares, pero si nosotros queremos averiguar algo sobre el suelo de fundación, ya podemos hacer una excavación así profunda, donde vamos a cortar la capa rodadura, la capa base, y de tal forma podemos ingresar hasta unas profundidades de 2 metros aproximadamente, como ustedes lo que ven aquí. La estructura del pavimento estaba solamente hasta acá, y esto es parte de lo que podría ser corte, en este caso es un pavimento sobre terraplén, ¿no? Fíjense, aquí hemos podido identificar la capa rodadura, la capa base, fíjense, de un color, la capa subbase de otro color, y aquí tenemos la capa, una tercera capa, y en función de los materiales que hayamos analizado, podemos identificar si era una capa de granular o una capa, como en este caso, fíjense, es un suelo muy fino sobre el cual ha sido fundado la estructura del pavimento. Y es por esta razón que nosotros habíamos registrado una deflexión muy alta, ¿no? Porque habíamos tenido un suelo fino y además que estaba muy húmedo. Bueno, al final nosotros vamos a poder tener aquí con las calicatas vamos a poder tener, como les digo, una estratigrafía de las capas granulares, en este caso las que estoy pintando. Esta sería la capa base, esta sería la subbase. Y acá, como podrán ver, desde aquí, desde esta progresiva hasta esta progresiva, teníamos un tratamiento superficial de 2.5 centímetros de espesor. Aquí en este sector ya teníamos una capa, una mezcla asfáltica, que variaba de acuerdo a los espesores de 7, 10 y 8 centímetros. ¿Ya? Entonces, esta es la información que nos va a permitir también conocer cuáles eran los espesores, y además de conocer los espesores y las deflexiones, por retrocálculo podemos calcular el número estructural efectivo, es cuánto realmente tiene de número estructural después de pasado un cierto ciclo de vida útil. Toda esta información puede ser elaborada, o sea, en lugar de hacer todas estas excavaciones, podemos realizar con este equipo, que este equipo solo nos permite identificar espesores del pavimento, se llama georradar. También vamos a tener en la ABC, si algún estudiante está interesado, vamos a poder hacer algún proyecto de grado con estos equipos. Nos va a llegar también, en este año lo vamos a recibir, así que podríamos estar haciendo unos trabajos sobre estos temas. Hay georradares como los que ven aquí, están suspendidos, o sea, no necesitan estar muy pegados a la superficie, y hay georradares que están casi pegados a la superficie del pavimento. La información depende de la frecuencia y de las antenas que tienen estos georradares, que emiten una señal y son capturados por las antenas, y por el tiempo que recorren estas señales podemos identificar las capas de la estructura del pavimento. Bueno, este es el mismo equipo. La ABC tenía este equipo, están comprando otros nuevos similares a estos que están suspendidos. Y la información que se registra es como una radiografía, porque esto se mide de manera continua. Este es el radargrama, así se llama. O sea, no es una radiografía, es un radargrama. Bueno, uno que conoce bien, uno que ya sabe bien, que está trabajando muchos años y tiene mucha experiencia sobre este tema, puede identificar de dónde a dónde es la capa de rodadura,
de dónde a dónde es la capa. A ver, otro color voy a utilizar, espera un momentito. Por ejemplo, aquí tenemos identificada la capa rodadura, aquí está la capa base o la capa granular y aquí tenemos otro tipo de capa. Entonces uno ya puede identificar los espesores de la estructura del pavimento medidos de manera continua con unos georradares. Y al final de cuentas, ¿cómo hacemos la evaluación de un pavimento? No es suficiente hacer una evaluación funcional, debemos hacer la evaluación estructural. Todas esas dos evaluaciones, la funcional y la estructural, nos van a permitir dar información o indicios de cómo se está comportando el pavimento. Ya todas las fallas que hemos registrado, hemos determinado el valor del PCI, hemos registrado rugosidad, ese valor de rugosidad nos va a servir, hemos registrado el valor de IFI, ese valor nos va a servir, hemos registrado todo lo que son las mediciones de deflexiones y todo eso lo vamos a traslapar acá. Por ejemplo, yo tengo aquí esta progresiva y esta otra progresiva. Entonces, todo eso coincide, la progresiva, esta de medición de IRI, está aquí, fíjense, el carril derecho está con rojo y el carril izquierdo con verde. Entonces podemos aquí identificar cómo se está comportando. Tenemos aquí la fisuración, podemos ver dónde se está fisurando, podemos ver la textura, es decir, la macro textura del pavimento, de la superficie. Roderas, dice acá, podemos ver el ahuellamiento, podemos ver aquí las pendientes longitudinales y transversales, el radio de curvatura, o sea, qué radios de curvatura tenían las deflexiones, y podemos poner más indicadores aquí abajo. Podemos poner inclusive de dónde a dónde es terraplén, de dónde a dónde es corte y todos los otros detalles para hacer un análisis integral de lo que está ocurriendo en el pavimento, tanto en la superficie como en la estructura del pavimento. Y de esa manera vamos a poder identificar algunas zonas que realmente merecen otro tipo de intervención. No es necesario, no sería suficiente un refuerzo, podría ser en otro sector, de pronto una reconstrucción. Fíjense, en este caso el ahuellamiento es muy alto en este lugar, de pronto probablemente coincide con valores muy altos de rugosidad y valores muy altos en lo que respecta a la deflexión. Entonces ese análisis nos va a permitir determinar el estado del pavimento. ¿Y para qué nos sirve este estado de pavimento? Nosotros sabemos que aquí están las aplicaciones de carga, fíjense, las aplicaciones de carga, y aquí tenemos la serviciabilidad, el PSI. Entonces sabemos que cuando no hay cero aplicaciones de carga, el pavimento tiene un PSI muy alto, ¿no? Sabemos que en pavimento flexible, en la prueba AASHTO, ha medido que la serviciabilidad inicial es 4.2 y en pavimento rígido es 4.5. Entonces, pero los nuestros no parten con esos valores, ¿no? Parten con valores menores, pero en el tiempo se van deteriorando el pavimento por la aplicación de cargas hasta un nivel de servicio donde AASHTO dice que 1.5 de PSI ya es un pavimento que requiere ser reconstruido. Pero nunca nosotros vamos a permitir de que el pavimento baje hasta 1.5. Lo que nosotros podemos hacer de que esta serviciabilidad final llegue aproximadamente a 3 o 2 2 es así, ¿no? 2 de PSI. Entonces, en este momento es donde yo puedo hacer la medición tanto funcional como estructural. ¿Para qué? Para colocar una sobrecapa en el pavimento. Si yo coloco en este momento una sobrecapa, lo que voy a hacer es elevar el nivel de servicio y además de elevar el nivel de servicio, ojo, nunca va a volver al mismo valor inicial. Siempre va a volver a un valor menor al inicial. Entonces, lo que me va a permitir colocando una capa de refuerzo, habiendo hecho toda esa evaluación funcional y estructural, me va a permitir prolongar la vida útil del pavimento. Esto desde el punto de vista de serviciabilidad.
Pero ¿qué pasa desde el punto de vista estructural? Yo no voy a tomar en cuenta solo la serviciabilidad para de pronto recomendar un refuerzo. Este valor de refuerzo, ¿cuánto voy a poner sobre la capa existente? O sea, yo tengo un pavimento ya construido, ¿no es cierto? Ahí he hecho la medición y una vez que he hecho todos esos análisis, voy a poder calcular cuánto de refuerzo puedo colocar sobre esa capa, ¿ya? Pero eso no lo voy a hacer, no lo voy a hacer con el PCI. Lo necesito hacer con el análisis de la capacidad estructural, no, disculpen que no lo haya traducido, lo he sacado tal cual como está en el libro. SC representa la capacidad estructural. Esta sería la capacidad estructural inicial, correspondiente al inicio también del pavimento. Y cuando yo estoy haciendo la medición, o sea, aquí ya no estoy tomando en cuenta lo que es la evaluación funcional, solamente estoy analizando lo que es la evaluación estructural con cualquiera de los equipos que me pueden medir deflexiones. Entonces, con esos equipos he medido en este momento, supongamos que la carretera ha sido construida, estamos nosotros en 2020, ¿no? La carretera ya ha sido construida el 2010, ¿ya? Y esta carretera, justo este año estoy haciendo la medición, el 2020. He hecho la medición de deflexión y con toda la información de flexiones, espesores, voy a tener la capacidad estructural efectiva, o sea, cuánto realmente tengo en el momento de medición. Pero si ya analizando, comparando con este dato, no quiero que baje a 1.5, probablemente está entre 2 o 3 esta serviciabilidad final. Entonces, si esto no está muy por debajo, lo que voy a hacer es hacer un cálculo en este momento, tomando en cuenta ya no los ejes equivalentes de este año. Voy a hacer un diseño, o sea, voy a ver cuánto es mi número estructural futuro. Este es mi número estructural futuro. Pero ¿para cuánto tiempo? Si yo tomo en cuenta aquí mis ejes equivalentes, obviamente, en este caso podría ser diseñar hasta el 2030, ¿no es cierto? 10 años más para el 2030. Entonces, con esa aplicación de cargas, con ese valor nuevo de módulos resiliente, calculado a través de la medición de deflexiones, puedo prolongar la vida útil de este pavimento hasta el 2030. Entonces, la diferencia entre la capacidad estructural futura y la capacidad estructural efectiva me va a dar la capacidad estructural que requiero para prolongar la vida útil. En otras palabras, si lo voy a dibujar aquí, el diseño del refuerzo nada más es mi capacidad estructural futura, que es todo esto. Lo voy a borrar para que no nos compliquemos mucho. Lo voy a señalar nada más ahora. Y la capacidad futura, que sería todo esto, fíjense, la capacidad futura, es decir, en este momento, el 2020, hay una nueva cantidad de ejes equivalentes para hasta el 2030, y además yo conozco mi módulo resiliente efectivo acá, ¿ya? Entonces, con esos dos datos, las aplicaciones de carga y la capacidad portante del suelo de fundación, puedo diseñar un diseño, como si estuviera haciendo un diseño de un pavimento nuevo. Eso es lo que necesito. Pero no estamos partiendo de cero. Al hacer mi cálculo de capacidad estructural efectiva, lo pongo acá. Por diferencia, como verán acá, la capacidad estructural requerida es igual a la capacidad estructural futura menos la efectiva, la que realmente tengo en el momento de la medición. Esto es lo que yo estoy proyectando para mis 30 años. Entonces me va a dar mi capacidad estructural requerida, que es lo que lo voy a transformar a espesor de pavimento para ver cuánto necesito. Entonces, todo esto lo puedo convertir, desde el punto de vista de capacidad estructural, lo voy a convertir a número estructural. Entonces, el número estructural que haya definido desde el año 2020, que es para el 2030 es esto acá, número estructural futuro. Lo voy a remarcar aquí para que lo voy a hacer por colores.
Esperen un momentito, mi mouse está medio... Creo que mi mouse también ya sabe que hoy es el último día de clases. Bueno, estamos hablando aquí del número estructural futuro. Es nada más lo que necesito para este tiempo, ¿no? Para este tiempo. Lo que necesito para ese tiempo. Ay, no sé, he hecho mal, creo, ese gráfico. Mejor lo pongo aquí. Este sería mi número estructural futuro y este sería mi número estructural futuro. Es un valor muy alto. Es como si no tuviera nada. He utilizado las aplicaciones de carga y el suelo de fundación, ¿no es cierto? Por las deflexiones se calcula el modo resiliente y estando en este momento puedo determinar nuevamente el tráfico y calcular nuevamente equivalentes y calcularlos hasta el 2030. Entonces ese sería mi número estructural futuro. ¿Cuál sería mi número estructural efectivo? Sería este acá, es en el momento de que yo estoy realizando la medición de deflexiones. Entonces, a partir de eso, con los espesores que tengo y todos los otros datos que he recolectado, voy a calcular cuál es el número estructural que el pavimento tiene en el momento de la medición. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Ay, perdón. ¿Cómo voy a calcular ese número requerido? Lo voy a calcular nada más de esta manera. Este número requerido es simplemente la diferencia entre el número estructural futuro. Este número requerido es la diferencia entre el número estructural futuro y el número estructural efectivo. Entonces, yo solamente necesito esto acá. Entonces, si nosotros ya tenemos este número estructural futuro, o mejor dicho, requerido, yo lo puedo poner de esta manera, como está acá. Y sabemos que un número estructural es nada más que la sumatoria de los coeficientes estructurales, coeficientes de drenaje y los espesores. Obviamente que esto me va a servir solamente la primera parte, ¿no? La primera parte, porque yo no puedo determinar espesores para la capa subbase o para la base, porque tendría que destapar toda la capa de rodadura para incrementar la capa base, pero eso no sería lo práctico. Lo práctico es solamente colocar sobre la capa existente. Es por eso que solo me sirve esta expresión para calcular el espesor del refuerzo. Entonces el SN, en este caso lo voy a poner como SN1, y lo que voy a hacer es despejar H, despejo H, conozco el coeficiente estructural de una mezcla asfáltica, conozco el número estructural requerido, que es este acá, y tranquilamente puedo determinar el espesor que voy a colocar sobre la estructura del pavimento. Es de esta manera, parece ser simple, pero es así como funciona todo esto. Hay muchos otros detalles. El detalle de todo este diseño parece simple, pero el detalle está acá. Acá. Ustedes ya con lo que han aprendido hasta acá pueden hacer esto, ¿no? Tranquilamente. El detalle de este cálculo de refuerzo está acá. ¿Cómo determino el número estructural efectivo? Que eso ustedes ya tendrían que ser una especialidad en este tema. Bueno, aquí estoy recurriendo para terminar, estoy recurriendo a una presentación de este ingeniero, que es no el que está debajo, sino el que está arriba, no Alex Arteaga, sino Jorge Tosticarelli. Es un ingeniero argentino que alguna vez hizo esta presentación y me ha gustado y por eso que me he atrevido a hacer hacer la misma presentación de él, porque yo creo que aquí se involucran muchas cosas de las que nosotros hemos aprendido hasta este momento en cuestión de pavimentos, desde el diseño, la construcción y la evaluación del pavimento. Bueno, para el diseño conocemos las propiedades de los materiales comerciales, estabilización, la subrasante, todos esos detalles. Necesitamos conocer lo que es el tráfico, necesitamos conocer lo que es la parte de medio ambiente, humedad, precipitaciones, temperatura, todos los detalles que hemos venido viendo en todo este tiempo. En cuanto a la construcción, sabemos qué equipos podemos utilizar, qué técnicas constructivas tenemos, climas, controles de calidad que se deben hacer. Hemos verificado en las especificaciones qué controles de calidad en cada una de las capas se debe hacer.
Y también debemos tomar en cuenta algunas consideraciones del diseño, ¿no? De conservación, para que de pronto nosotros diseñemos una carretera que sea fácil de conservar. Entonces, con toda esta información, procedemos a la definición de la estructura del pavimento en función a los métodos de diseño que tenemos. Fíjense, métodos de diseño. Tenemos Shell, AASHTO, mecanicísticos, regionales, modelos de estructura, un montón. Además de los métodos de diseño para el diseño de pavimentos, no es suficiente utilizar cualquier método. Podemos utilizar el AASHTO, que es el oficial del ABC, pero también tenemos que tener consideraciones respecto a los fondos. ¿Qué fondos tenemos disponibles? ¿Cuál es el periodo de diseño que quiero hacer? Y todo esto me va a dar, digamos, una pauta de que si voy a diseñar un pavimento rígido o voy a diseñar un pavimento flexible. ¿Ya? Entonces, con toda esta información, ya tenemos este diseño y además tenemos algunas restricciones de presupuestarias y podemos definir qué tipo de pavimento y además sabemos que podemos utilizar cualquier método para este método de diseño. Una vez que ya tenemos el diseño, podemos preparar los pliegos, planos, cómputos, especificaciones y todos esos detalles de cómo vamos a recibir la obra y procedemos a la construcción. Terminada la construcción de la obra, podemos hacer lo que hasta ahora hemos visto, la evaluación funcional y la evaluación estructural. Entonces, estamos haciendo un monitoreo sistemático en estos pavimentos. Una vez que ya está construido, cada año hacemos algunas mediciones. Normalmente las mediciones de funcionales se hace cada año. En cambio, las estructurales, todo depende del tráfico. Podemos hacer cada 2 años o cada 3 años. Depende del tráfico, del volumen de tráfico. Entonces, tenemos una respuesta inicial. Podemos hacer estas mediciones iniciales. Fíjense, deflexión, rugosidad, textura, fricción, DSP, espesores y todo ello. Y podemos hacer una evaluación final. Al final de la vida útil, podemos obtener los indicadores. Todo esto lo llamamos auscultación de pavimentos, tanto funcional como estructural. Una vez que tenemos esas respuestas, ese comportamiento del pavimento, nos puede servir para una retroalimentación para futuros diseños. Este comportamiento del pavimento nos va a servir como una retroalimentación para futuros pavimentos. Y con todo esto, esta evaluación estructural, podemos tener modelos de deterioro del pavimento, podemos tener el comportamiento del pavimento, cómo se está comportando, ya sea de un tramo o podemos tener de varios tramos, cómo se comporta la estructura, podemos inclusive discretizar en cuanto es pavimento flexible, rígido, inclusive tratamientos superficiales, y vamos a tener modelos de deterioro para distintos tipos de pavimento. Toda esta información nos va a servir para sistemas de gestión a futuro, criterios de decisión para futuro. Podemos evaluar los comportamientos con estas funciones y todo esto nos va a servir para una retroalimentación para las tareas de mantenimiento. Una vez que ya hemos hecho esta evaluación, toda esta información lo vamos a poner como una retroalimentación para nuevamente tomar en cuenta tránsito, temas ambientales, cómo se construye la carretera, qué técnicas de construcción tenemos, de reparación, y esto nos va a servir como una retroalimentación. Todo eso es una evaluación de pavimentos, y en realidad todo esto en sí, la evaluación, la auscultación, se conoce como gestión de pavimentos o administración de pavimentos, que esta es una especialidad grande, ¿no? Y como verán, nosotros creo que nos hemos abocado acá nada más, y probablemente si quisiéramos determinar, como les he mencionado hace un ratito, si quisiéramos nosotros solamente meternos a determinar el número estructural efectivo, tendríamos que estar conociendo cómo funciona todo esto, ¿no? Y eso es la evaluación de un pavimento y todo en sí, desde las consideraciones iniciales hasta los comportamientos del pavimento, se llama gestión de pavimentos. Y este es un cuadrito que lo ha preparado el ingeniero Jorge Tosticarelli de la Argentina. Bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones, por ejemplo, aquí la fuente es del Banco Mundial,
dice si aquí está el estado del pavimento podría ser medido, ellos lo miden de 0 a 100 como calificación, como una nota, digamos, pero no está involucrado aquí el PCI. Ellos dicen que si el pavimento nuevo se encuentra acá, pero el pavimento si se reduce, hay una primera disminución de la calidad del pavimento, ya debemos hacer una intervención. Y aquí recomienda que si de pronto el pavimento está muy deteriorado, podemos hacer el reciclado del pavimento y podemos elevar con unas capas el pavimento y prolongar la vida útil. Pero si dejamos que el pavimento disminuya otro 40%, ¿qué va a pasar? Cada dólar no invertido, dice, en la primera disminución del 40% de la calidad, costará 4 a 5 veces más si hacemos que se reduzca hasta el 80%. O sea, no debemos permitir que esto se reduzca. Las fallas, si yo detecto una falla acá, esta falla no va a estar en el mismo estado después. A ver, lo mejor los rayo acá. A ver, un momentito. Si yo a los 4 años hago una medición de una falla, nada más superficial, y después a los 5 años hago otra medición de la falla, obviamente que esta falla no va a estar en la misma magnitud. Es decir, si yo he identificado una falla, una grieta en un pavimento que medía 1 metro y además era de severidad baja, a los 5 años, no sé, a ver, pondré aquí 2, ¿cómo es? 4, 6, 8, le pondré 6 aquí. A los 6 años, esa grieta que medía 1 metro ya no va a medir 1 metro, va a medir probablemente quizás 2. Estoy siendo exagerado, eso no tiene nada que ver si exactamente va a medir 2 de aquí a 2 años. Es simplemente un decir. Puede crecer el tamaño de la falla y además podría crecer la severidad. Si antes era baja aquí, de pronto aquí ya ha subido a media o podría ser alta. Entonces, las reparaciones que se podrían hacer acá con respecto a estas siempre van a ser mayores y voy a gastar mucha plata, o sea, entre 5 a 4 dólares si no hago una reparación oportuna. Bueno, para terminar, ya lo estoy aburriendo demasiado, la clase está terminando con esto. Normalmente, cuando uno construye carreteras, siempre se ven estas imágenes, siempre están haciendo unas entregas con bombos y platillos y en todo, y siempre se hacen entregas de carreteras nuevas. Y ustedes si ven acá, fíjense, hay carreteras nuevas de otros países, otras banderas, otros colores de bandera, y se siguen entregando con pedestales, con todo tipo de formas de entrega de carreteras, con banderas de un lado, con banderas del otro lado, y siempre estas imágenes se ven cuando se hacen entregas de carreteras nuevas. Inclusive algunos llevan un padrecito para hacer la bendición de la carretera, como si fuera un ser humano, pero igual ha recibido la bendición y esperando de que la carretera de pronto tenga un buen comportamiento, ¿no? Como si nos estuvieran bautizando. Yo no quise poner una foto de nuestro medio para no herir la sensibilidad de alguno de nosotros, pero de ustedes, mejor dicho. Así que por eso puse otras fotos, pero esto es lo que siempre se ve en carreteras nuevas, pero nunca se ve cuando uno hace la reparación de una carretera. Si yo hago una reparación de carretera, a nadie le interesa volver al lugar y hacer la entrega de la reparación, porque no tiene un rédito político, así que no les interesa mucho. Tanto es que no les interesa que estos son los primeros, los que aparecen cuando se entregan carreteras nuevas, son los primeros en aparecer en las inauguraciones, pero en las de mantenimiento, de refuerzo, de prolongación de vida del pavimento, nunca aparecen. Bueno, un profesor me dijo, lo he sacado de un libro que tiene mi profesor, que es un chileno, Alberto Bull se llama, que ha sido uno de los libros de mantenimiento de vías. Dice que los enemigos de la carretera son los vehículos pesados, los principales enemigos. Cuanto más vehículos pesados, o sea, no quiere decir pesados porque están con mucha carga, son los que están por encima de la legislación.
Entonces, esos vehículos dañan la carretera. Otro enemigo es el agua. Si yo no tengo buenos elementos que me permitan evacuar el agua, me van a dañar la carretera. Por eso, a pesar de que todo lo que es obras de arte menor vale 5%, 10%, y eso hasta 1 o 2% respecto al costo total del proyecto, pero es sumamente importante para evacuar el agua y no destruye el pavimento. Y otro de los enemigos de la carretera son estos, ¿no? Los que ustedes ya se pueden imaginar, estos. Nosotros estamos acá tratando de hacer una justificación del proyecto que queremos encarar, pero hay algunos que no les interesa mucho, tanto es que descuelgan su teléfono para cualquier llamada y ustedes ya se podrían imaginar quiénes son estos, ¿no? Los enemigos de la carretera. Bueno, con esto habríamos terminado las clases del semestre. Y como siempre les dije a un principio, yo quise siempre venir más que a memorizarme textos, libros. Lo que he querido ha sido siempre compartir mi experiencia, más que venir a repetir como loro acá, y ese ha sido mi principal objetivo. Con esto estaríamos terminando las clases, y si alguien tiene alguna duda de lo que hemos avanzado en principio, y después vamos a tocar algunos temas que tal vez quieran ver ustedes.